para todos. Nos encontramos una vez más en una de las ediciones de Revista El Ático. Hoy vamos a tocar un tema súper especial. Mientras se van conectando nuestros seguidores, les comento, les voy adelantando algo. Vamos a ir a hablar de un tema espectacular, un tema que tiene muchísimos años de historia, tiene muchísimo conocimiento, y es la medicina china. Entonces, mientras vamos alistando motores para la que nos viene, vamos a empezar a saludar a quienes están acá. Vamos a empezar a mirar quienes están conectados, que nos regalen un saludito, si nos pueden decir de dónde, mucho mejor. Recuerden que Revista El Ático, junto con la Academia de Parapsicología Urantia, trae grandes sorpresas para que ustedes, nuestros fieles seguidores, puedan disfrutarla. Vamos a tener invitados nuevos, vamos a tener temas que tienen que ver no solamente con lo paranormal, sino que es una variedad de temas interesantes: sanación, misterios, enigmas, magia, bueno, una serie de cosas espectaculares que nuestros seguidores nos están pidiendo. Vamos a saludar, se reportan desde Cartagena, un gran abrazo, un gran saludo de André Fres. Tenemos aquí también conectados, voy a empezar a saludar rápidamente, Astro Angelical, un gran saludo, profesor de la Academia Urantia, John Freddy. Tenemos a Andrés, tenemos a Yuri Viviana López, un gran saludo para ustedes. Tenemos a nuestro invitado, ya casi vamos a conectarnos con él. Un saludo para Andrés Dara, para J. Sebas PM, gracias Sebas por estar ahí con nosotros apoyándonos. Tenemos también en línea a L. Yesenia Restrepo 89, un gran saludo para ustedes. Como les venía diciendo, mientras se alista nuestro invitado de la noche de hoy, vamos a tocar un tema interesantísimo para que nosotros podamos entender, bueno, muchos enigmas también, pero también tener una claridad impresionante sobre qué es la medicina china, qué es lo que nos abarca, cómo desde la medicina china podemos hallar muchísimas respuestas, no solamente enfermedades físicas, sino enfermedades espirituales. Y tenemos un gran invitado de hoy. Me voy a ir adelantando poco a poco mientras nuestro invitado se va conectando. El invitado de hoy es una persona que tiene bastante conocimiento a través de su experiencia de vida sobre lo que es la medicina tradicional china. En su mundo, en lo que llamamos nosotros, en lo que tiene que ver con la parte de ese misterio de la medicina china, que vamos a conocer verdaderamente su nombre, vamos a conocer quién es él. Mientras se van conectando, vamos siguiendo saludando a nuestros seguidores, darles las gracias. Ya ahorita me presento, quién soy yo, verán, bueno, quién es. Lo repito nuevamente, estamos acá desde la Academia de Parapsicología Urantia, que muy amablemente nos prestó el espacio para hacer este en vivo con un tema muy espectacular. Vamos a poner cámara porque casi no me ven. Perfecto. Y a tratar uno de los temas importantísimos. Obviamente es mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Hoy vamos a iniciar con esta transmisión sobre medicina china. Vamos a dar los últimos saluditos mientras nuestro invitado, ya que lo observan ahí, se va alistando motores, nuestro maestro Jetsan. Pueden reportar sintonía, de dónde nos escribe. Tengo gente de Cartagena, tengo gente de Bogotá, Cali, nos dice aquí Yesenia, un saludo para ti, fiel seguidora. Si me escuchan bien y me ven perfectamente, me pueden regalar un dedito arriba para mirar que todo está bien, para empezar a entrar en materia, empezar a calentar motores. Luego repito, con un tema muy bueno, con un tema que nos va a servir a nosotros en los que estamos en búsqueda de sanación espiritual, de sanación física y de métodos alternativos. Por eso traemos aquí la medicina china, la medicina tradicional china. ¿Cuáles son sus misterios? Vamos a ver cuáles son sus orígenes. Vamos a ver de qué se trata, qué se trabaja en la medicina china. Si hay mitos que tengamos, podemos hacer nuestras preguntas. Si tenemos dudas, aprovechemos a nuestros invitados. Bueno, yo creo que vamos a entrar en materia. Voy a dar ya el último saludo para empezar, porque nuestro invitado, nuestro maestro Yersan, está prácticamente que se habla.
Entonces, saludamos acá a Joa Tucuara, gran abrazo, Lina López, que se conecta con nosotros, Diego Cosia, Juanjo, Liliana Serna, gran abrazo para ti, Diego Filmed, Daily, Alexa Paz, si nos pueden decir desde qué ciudad está, perfecto. Tatans 1, gran saludo. Alexa, gracias por tu dedito, por decir que está bien. Un gran abrazo para Sebas, que está conectado con nosotros, nuestro director de la revista El Ático. Y bueno, entremos en materia. Me presento, mi nombre es Jaime Lozano, soy un nuevo presentador de la revista El Ático. Se brinda esta oportunidad para acompañarlo, nos vamos a ver seguido con grandes temas, grandes invitados. Entonces, bienvenidos a este live. Vamos a empezar de una vez. Entonces, primero voy a saludar al maestro Yexan. Maestro Yexan, muy buenas noches. Hola Jaimito, muy buenas noches, gracias por lo de maestro. Muchas Muy gracias. bien. Eh, Yexan, vamos a entrar de una, como se dice, de una manera resumida, aunque pues resumirlo es bastante. ¿Qué es la medicina china? Bueno, primero para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Torres. En redes aparezco como Jetsan Kazan. Ahorita en la primera transmisión que se hizo, como que siempre trae curiosidad el hecho de saber, bueno, y por qué se llama así o por qué se pone así en redes. Y de hecho hay gente que ya fuera de redes me dice Jetsan, ¿no? Y básicamente fue un nombre que procede del tibetano, ya hace muchos años que se volvió mi seudónimo en redes y ya la gente me empezó a conocer por ese nombre, entonces ya poner mi nombre eh, biológico de cuna, como que la gente ya ni me dice así, ¿no? Entonces, de hecho, Jaime, pues ya me conoces como Jetsan, otros profesores también, pero bueno, mi nombre es Jorge, Jetsan en redes. Y muchas gracias a todos por estar acá presentes en esta horita. Gracias a la revista El Ático, nuevamente, gracias a Urantia. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño viaje por esta ciencia, por este arte y por esta medicina, que es la medicina tradicional china. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando Jaime empiezas diciendo, ¿qué es medicina china? Ahí me toca hacer una pausa, porque como bien sabes, cuando hablamos de medicina china y hablamos de medicina tradicional china, hay un tema histórico que hay que replantear, porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Cuando me preguntas qué es medicina china, eh, tenemos que hablar de remontarnos a los orígenes, a la génesis de los pueblos, digamos, de la zona de Indochina. ¿Sí? Sino particularmente nos centramos en lo que es la zona de China, tenemos que remontarnos a la primera dinastía, la dinastía Xia, ¿sí? Que puede rememorarse solamente desde las palabras, porque al parecer no hay manuscritos que sustenten que haya existido, como que queda solamente en la tradición oral. Y de esa manera, la medicina china podría tener sus orígenes en el chamanismo. Como muchas otras culturas, sus orígenes son tribales, son chamánicos. Y desde ahí podríamos hablar de una medicina china. ¿Sí? Entonces cuando ya hablamos de una medicina tradicional china, ya es una reforma que hizo el comunismo de Mao Zedong, como que disgregando, quitando ciertas cosas que para él no eran como bien vistas, y sin embargo nos dio la oportunidad de a nosotros como occidentales poder recibir mucha información y compilar información que algunos médicos pues han hecho y luego permitieron que los extranjeros llegaran y estudiaran, vivenciaran experiencias con los mismos médicos e hicieran traducciones al francés, al alemán o al español
y evidentemente al inglés, para darnos una aproximación de lo que es la medicina china. ¿Sí? Entonces, hay todo un camino por explorar porque podemos abordar la medicina de estos territorios, porque originalmente no fue como que lo que es la República Popular China actualmente, sino comprendía una especie de caminos de toda esa expansión de esos territorios de la Indochina, donde estaba India, donde estaba Pakistán, donde estaba Grecia, donde es el Tíbet, y evidentemente todo lo que es territorio chino. Entonces es oriental, ¿sí? Sin embargo, pues por el paso de los años y las décadas y las dinastías, pues ha ido tomando forma. Entonces, nos vamos a centrar un poco más en lo contemporáneo, no tanto en lo clásico, porque quienes abordan la medicina china clásica, pues tienen un enfoque completamente distinto, ¿sí? Son personas que se dedican a estudiar los textos antiguos, son personas que saben de chino, tanto antiguo como contemporáneo, son personas que saben de ideografía, son sinólogos, estudian la hermenéutica, estudian la historia de China a profundidad, y eso nos hace ver una medicina completamente diferente, ¿sí? La otra mirada que se puede tener de la medicina china es más actualizada, que es la neuropsicoacupuntura, pero con aspectos, digamos, ya mucho más científicos. Y la medicina que nos ha llegado a nosotros, o que me ha llegado a mí ya hace unos 10 años o un poco más, es como la medicina tradicional china que entró por Europa y que se ha difundido, digamos, en la gran mayoría de países latinos, que tiene esos aspectos como interpretativos de otros autores, como digo, alemanes, franceses, de Estados Unidos y de España. Entonces es como un poco la diferencia. Ah, bueno, muy bien. Hay una cosa interesante que de pronto nos gustaría que tú nos dieras un pincelazo, porque sabemos que es mucho conocimiento, pues para hacerlo en tan solo una hora. Tú nos hablas de algo interesante y ahí nos van como mostrando, nos van diciendo. Dice que esta medicina, que obviamente es milenaria, muy milenaria, tú nos puedes hablar algo que nos llama la atención. Dices que tienes la medicina orígenes chamánicos, es decir, tú nos puedes hablar algo de los orígenes de esa medicina china a llegar a esa medicina tradicional china, que es algo muy interesante. Es decir, cuando hablamos de chamanismo, es decir, que también esta medicina estaba basada en espíritus, basado en plantas. Bueno, no sé, tú que nos puedas hablar sobre eso, sobre Ok, esos orígenes, sobre... y bueno, digamos que en sus orígenes todo lo que viene siendo como los mitos creacionales, ¿sí? Casi de la mayoría de culturas. Hay dos que son muy particulares, y uno es el mito de la creación del universo o del cosmos chino, que es de un personaje gigante que se llamó Panku, ¿sí? Entonces decía que básicamente es como que todo estaba en el vacío y todo surgió de un huevo cósmico, donde este gigante separó el cielo y la tierra y los mares, ¿sí? Para que no se combinaran. Y eso duró muchísimo tiempo, ese proceso. Y a partir de eso como que empezaron a aparecer toda la fenomenología del universo, los elementos, las estrellas y demás. Y cada partecita de ese gigante se volvió parte también como de esa experiencia de lo que es la tierra, ¿no? Los ríos, los mares, el prado, los bosques, los minerales y demás. ¿Sí? Y digamos que él después duerme otra vez, se duerme, ¿no? Como que se genera ese proceso, ¿sí? Pero se separa el cielo de la tierra, y ese es el mito creacional, digamos, más conocido de lo que es la cultura china. Añadido como a ese mito aparece es cómo se creó el ser humano. Y ahí es algo muy interesante, porque van a aparecer dos personajes. eh, una se llama Nuwa,
hay quienes dicen que es su hermano o es su consorte, y es Fuxi, considerado uno de los emperadores mitológicos. Estos dos personajes tienen algo muy interesante y particular, bueno, no particular, más bien interesante y muy genérico en otras culturas, porque se les muestra como que son seres que tienen un aspecto humano y al mismo tienen un aspecto reptil. Entonces, tienen cola de serpiente o cola de reptil. Entonces esto nos llevaría no solamente a mirar en la ancestralidad de la humanidad, porque en las distintas culturas aparecen estos personajes, y también la interpretación de una modificación genética. ¿Sí? Digamos que eso ya lo puede tratar más los temas de la parapsicología, como la ufología y demás. Pero no es descabellado, visto desde la medicina tradicional china, cuando uno empieza a revisar la ideografía o, digamos, cómo los textos clásicos nos muestran de alguna manera la evolución del hombre, cómo, cómo el hombre tiene una connotación celeste, ¿sí? Entonces, en uno de los libros clásicos de la medicina china, que toda persona que estudie esta ciencia, esta medicina, es el Huang Ti Nei Ching. Y tiene un capítulo muy especial donde habla sobre los estratos o eras, digámoslo, de la humanidad. Y particularmente habla de unos seres que se conocerían como seres inmortales. Entonces, a partir, digamos, como de esa experiencia, digamos, vivida por quienes documentaron este texto y registraron esta información, podemos deducir que hay información del cielo, que los antiguos médicos o chamanes encontraron comunicación con otros seres de la alta antigüedad, ¿sí? Podríamos hablar sin pensar qué tanto es una alta antigüedad, o sea, puede ser más allá de los límites de la mente. Eso es bien particular. Entonces, agregando a eso, la dinastía Xia, como decía, es una dinastía que nos cuenta historias de cómo las mujeres resguardaban el conocimiento del fuego, cómo se hacían danzas, cómo se hacían rituales, cómo usaban hierbas principalmente. Danzas, hierbas y la danza alrededor del fuego, conjuros para poder penetrar en el enfermo y poder generar esos cambios para por fin lograr una sanación. Claramente no se concebía la enfermedad como se concibe hoy en día, sino asociado a espíritus, como bien decías, a demonios, ¿no? O a los mismos ancestros. Sin embargo, China todavía conserva en algunos sectores de su sociedad esos rezagos, ¿no? Pero hoy en día es más complejo, por lo que sé, porque el comunismo como que difiere de muchas cosas y es muy estricto. De hecho, el comunismo hasta se considera una religión. Pero hay personas que están rescatando esos saberes en China de conectarse más con la parte chamánica, ancestral, y que los orígenes como tal de la medicina china y de la acupuntura pues pueden remontarse a siglos atrás, donde pues se concebía el ser humano parte de un microcosmos, nosotros como seres humanos, de un macrocosmos, y nosotros somos un microcosmos de ese macro. ¿Sí? Entonces, hablar de chamanismo en la medicina china también es remontarnos un poco a sus escuelas, digamos, filosóficas iniciales, que pueden ser el taoísmo, el confucianismo.
¿sí? En especial el taoísmo, que es más una visión de la capacidad que tiene el mismo ser humano para encontrar su verdadera naturaleza, llamémosla el camino de la inmortalidad. ¿Sí? Ese es como uno de sus aspectos, ¿sí? Que los grandes sabios se retiraban a las montañas a hacer prácticas de meditación, a buscar la inmortalidad. Entonces, de alguna manera, por eso podemos decir que tiene orígenes chamánicos. Además, porque también existen cantidad de etnias indígenas en el territorio chino. O sea, no es solamente la básica como los Han, ¿no? Como que venían del río Amarillo, etcétera. Hay un montón de dialectos entre lo que es el mandarín, lo que es el cantonés y demás. Bueno, antes de seguir con esta interesante charla y orientación por parte del maestro Yexan, vamos a saludar a los que se acaban de conectar y recordarles que estamos en un tema maravilloso, vuelvo y repito, es un tema que nos va a dar para muchos likes, para muchos en vivos, porque como tú lo manifestabas, es bastante conocimiento. O sea, la medicina tradicional china, como tú la describes, o sea, es una aglomeración impresionante de conocimiento, historia, de muchas cosas. Aquí nos saludan rápidamente. Carolina dice: hola, profe. Hola, Nos Kat. saluda Verde, Verde Azul, es todo, un gran saludo. Camil Gams, que está con nosotros. Sandra, Pablo Gómez, Sandra María nos saluda desde Argentina. Un gran saludo para ti. Bueno, sigamos en materia. Hay algo interesante que surge. Tú nos hablas de los inmortales, ¿cierto? Ya suena como a esos seres grandes. ¿A qué denominaban inmortal? ¿Cómo hacían ellos para ser desde la medicina? O bueno, de lo que tú nos comentabas ahorita, para ser inmortal. ¿Quién era inmortal? O sea, ¿cómo hacían para llegar allá? Bueno, eso es un tema bastante interesante y podría decir que complejo, porque yo creo que eso lo aborda más la medicina china clásica, con un enfoque en los estudios taoístas y en los estudios chamánicos, ¿sí? Lo que yo he podido como interpretar, porque quiero aquí aclarar algo, y es que cuando abordamos la cultura china, eh, hay algo muy particular, y es que es como asomarnos a un abismo, ¿sí? Porque el espíritu del chino es complejo al mismo tiempo. No es tan fácil, sobre todo para nosotros los occidentales, que tenemos una visión muy reduccionista, muy limitada, muy lógica, mientras que el oriental, pues obviamente, y el chino se han inventado de todo, mientras aquí estaba surgiendo culturalmente muchos procesos, ¿no? Entonces, es una cultura muy avanzada. Entonces, intentar comprender eh, culturalmente para qué es un inmortal, como lo asocia un chino, pues sería un poco complejo, porque habría que inmiscuirse mucho en su cultura y en sus formas de pensar. Sin embargo, cuando me preguntas eso, el texto del Huang Tinei Chin en el capítulo 1 habla de estos inmortales y les conoce como los Xian Ren, ¿sí? Personas, hombres que se retiran a las montañas, ¿sí? Y la capacidad, hay otros obviamente de estratos mucho más altos, que son seres que naturalmente eran así, cuenta este texto, y que podían vivir eternamente, que podían estar en un estado de aparente quietud y en comunión con la naturaleza. Entonces, hablar de inmortalidad en ese sentido, hasta llegar a nuestros días, a nuestra experiencia humana, yo lo he comprendido como la capacidad que tenemos de poder trabajar con nuestro cuerpo a nivel físico
a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. O sea, en esas 4 dimensiones, con todo lo que conlleva el estudio de la energética china, de la anatomía energética, que han dejado obviamente estos médicos, estos maestros, un legado de de los diferentes caminos. ¿Sí? Dentro de eso aparece las prácticas del Qigong, de la alquimia interna. Que hay 2 caminos, digamos, muy específicos, que es la alquimia interna y la alquimia externa. Entonces, la alquimia interna son prácticas psicofísicas de visualización, del manejo de la energía, y la alquimia externa, pues digamos que tiene más un conocimiento de práctica marcial, al mismo tiempo de conocimiento de herbolaria, que incluye hierbas, incluye animales, o partes de animales y minerales. Entonces, muchos de estos seres antiguos, de estos médicos, de estos hasta reyes o emperadores, buscaban el elixir de la inmortalidad. Y hay una historia muy bonita que quiero compartirles, porque justamente hoy en la tarde, cuando venía hacia casa y dije, bueno, vamos a hablar un poco de medicina china, me llega a mi mente una historia. En esos tiempos de expansión de la cultura china y de la cultura asiática, cuando aparece el budismo en China, hay un personaje muy particular y muy curioso para la cultura china, que es el mono. No solo para la china, para la asiática, pero en este caso el mono, personaje muy particular, irreverente, llamémoslo un poco egocéntrico. Recordemos, intentemos visualizar cómo es un mono, ¿no? Como saltarín por aquí y por allá. Y cuenta la historia que este mono entra al jardín de los inmortales y se come lo que son los duraznos, los melocotones, que es un símbolo de la inmortalidad, ¿sí? De los dioses o de estos seres. Y obviamente eso es un desagravio, eso es una falla, una falta muy extrema para los dioses. Y entonces le dicen, lo que tiene que hacer ahora es llevar los manuscritos de la sabiduría al lejano occidente, porque obviamente la historia sucede o surge en el lejano oriente. Y entonces el mono llega y dice, listo, va para este. Y se va ese mono a una travesía donde cuentan que tanto demonios como genios le ayudaron en la travesía para poder llegar hasta el lejano occidente y llevar el Dharma, llevar la sabiduría, llevar el conocimiento, digamos, de estos seres. Pero lo desafiaron, que tenía que llegar a los límites de la mano de Buda, ¿sí? Y entonces dijo, no, tranquilos, tranquilos y tranquilas. Y llegó un momento en que el mono llega a la punta de una montaña, ¿sí? Imagínense que Xian Ren es un hombre que se va y se retira a las montañas. Entonces este mono se llega a la punta de la montaña como diciendo, listo, hecho. Y llega un momento como que Buda lo toma, lo saca, y Buda cierra la mano y le muestra dónde está, y está en una uña. Entonces diciendo, ¿usted cree que después de esa travesía ya llegó al otro lado? Hasta ahora está en la uña de la palma de Buda. Siga, usted no ha llegado. Entonces le tocó seguir caminando, trochas, ríos, lagos, pueblos, etcétera, etcétera. Y cuando llegó al lejano occidente y fue y miró esos pergaminos o esos manuscritos, no había nada, era vacío.
Entonces ese mono se encrispó, se enojó, mejor dicho, botó la banana para todos lados, ¿sí? Y lo que hizo fue devolverse. Cuando se empezó a devolver, automáticamente los sutras, los textos sagrados, empezaron a imprimirse solos en los pergaminos. ¿Esto qué quiere decir de alguna manera? Como la reivindicación, obviamente, que le pusieron los inmortales por haberse comido estos frutos de renovación de la inmortalidad, pero tiene que ver con el camino hacia adentro, el camino interior, ¿sí? La sabiduría surge de la experiencia del propio corazón del mono. Y el mono en muchas culturas también tiene que ver con la mente indisciplinada, ¿sí? Por un momento es como la comunicación que tiene tu mente con tu corazón, ¿sí? O digamos que podríamos como esa coherencia y en profundidad de la experiencia misma que nos deja el viaje, dar el viaje a través del mundo, pero es nuestro propio mundo. Entonces de esa manera, si intentamos en sus historias contemplar qué es la inmortalidad, pues se nos escapa, ¿no? Hay otra frase muy interesante hablando del Tao, que lo traigo a cotación para, ya que hablas de la inmortalidad, y se me ocurre, que dice que el Tao es como apretar el agua entre las manos. Entre más aprietas, más se escapa. Entonces, si uno cree que la inmortalidad es un lugar a donde llegar, no es cierto siempre, no es 100% cierto, ¿sí? Es más un estado de presencia, de conciencia. Obviamente, cuando hablo de conciencia, se trata de los distintos niveles que tenemos, de cuerpos más burdos a los más sutiles, porque no estamos separados, ¿sí? No es como que tu cuerpo físico por un lado, tus emociones por el otro, tu mente por el otro, tu conciencia por el otro, sino es una forma de integrar, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es que asociaran ciertos alimentos, ciertos frutos, ciertos vegetales y ciertos símbolos a la inmortalidad. Y uno de ellos particularmente, bueno, es el melocotón, pero también un ser inmortal es una montaña, ¿no? Es como vivir en la montaña, es volverte una montaña. Y lo he dicho en otras ocasiones, no hay ninguna montaña que sea fea. O sea, como que tú ves una montaña y no dices, ay, qué montaña tan fea. Siempre te va a deslumbrar una montaña, siempre va a ser enigmática. Siempre las distintas culturas en los Andes o en el Tíbet o en Norteamérica, siempre hay algo que te llama ya en la montaña. Hay templos, hay rocas, hay cuevas, hay senderos que te van a llevar a eso, a la inmortalidad. Pero eso también lo hay dentro de uno. Hay cuevas, hay senderos, hay lagos, hay ríos. Y básicamente es luminizar la materia. Y para eso existen pues técnicas que han dejado estos maestros, métodos, y que de alguna manera todas estas prácticas implican el conocimiento anatómico, energético, de los puntos de energía, llamémoslos en otras culturas también chakras, templos, iglesias, ¿no? Entonces, es difícil decir, la inmortalidad es esto, ¿no? Creo que hay una aproximación o podríamos tener un referente, no más, ¿sí? Porque vivimos en una experiencia humana en la 3D que nos limita. Entonces digamos que podríamos hablar un poco más de eso, pero para responder esa pregunta, pues es una aproximación. Hablar de los chinos es una aproximación porque, te digo, es una cultura completamente difícil de comprender para nosotros los occidentales. Tú dices algo interesante y mira la visión del chino, ¿no? La que tú nos dices. Esa visión que tiene con el mundo, que tiene
con lo que lo rodea. Tú nos hablabas de la montaña, nos hablabas de la roca, o sea, la visión del chino es interesante. ¿A qué voy con esto? Tú nos hablas de una integralidad y desde mi parte, yo creo que también desde nuestros seguidores, vemos que esa integralidad, al hablar de medicina tradicional china, no solo vemos que es solo acupuntura, tú no nombras acupuntura y por ahí a veces nos dicen, oiga, el profe nos va a hablar de, maestro Yexan nos va a hablar de acupuntura, pero es bueno que tú nos aclares de que todo ese cúmulo de saberes no solamente va basado en la acupuntura. Mi pregunta sería, dentro de esa integralidad, ¿qué se trabaja desde la medicina tradicional china? Tú nos hablas de la integralidad de los alimentos, es decir, de lo que comes, de lo que no solamente desde la ingesta, sino de lo que comes desde la visión, de lo que escuchas. Es algo muy interesante y me gustaría que tú nos explicaras. Vuelvo y repito, para nuestros seguidores el tema es muy amplio, es muy amplio. Este es un pequeño abrebocas de diferentes encuentros que vamos a tener con el maestro Yexan. Pero volviendo a esa integralidad, me encantaría que nos explicaras la medicina tradicional china, aparte de la acupuntura, o es solo acupuntura, ¿qué se ve en la medicina tradicional china? Bueno, eso también, digamos que la medicina tradicional china está muy ordenada, ¿no? Como que los médicos, los grandes maestros siempre nos rememoran un poco la conexión con el cielo y con la tierra. O sea, ahí aparece esa primera teoría del yin y el yang, ¿sí? Sí, que es una teoría muy básica en el estudio de la medicina tradicional china, junto con la teoría de los 5 movimientos o 5 elementos. Sí, en el caso de la tradición china, pues se habla de cinco movimientos. ¿Sí? No hay nada estático, sino todo es dinámico y está en movimiento y en transformación. Entonces, conectando, digamos, con esas dos teorías básicas, eh, la, ya en la praxis, ya en la práctica de abordar un enfermo o como dicen los chinos, un desequilibrio, ¿sí? Tenemos eh, la meditación como base, ¿sí? Como ir a tu templo interior, ¿sí? Todas estas técnicas de las que les contaba ahorita, de los ancestros que meditaban, ¿no? Luego tenemos básico el masaje, ¿sí? El masaje considerado como el acto más cercano, más fundamental para poder acceder al ser que está enfermo y ayudarle a aliviar su dolor y a reequilibrarlo. Tenemos la acupuntura, que también ha tenido una transformación ah, desde tiempos, digamos, desde los inicios, porque no es lo que se conoce como hoy día, ¿sí? Las agujas han tenido un montón de cambios y no solo se han usado en China, sino los toltecas también usaron, bueno, la punción, no es que usaran agujas, usaban espinas, agujas del maguey o de los cactus, ¿no? O colmillos de serpiente, etcétera. Pero pues la punción de puntos en la zona del cuerpo no es exclusiva china, en América también se ha visto que también se ha usado. Y la herbolaria también es otra forma, o la fitoterapia, de abordar la enfermedad, ¿sí? Cada área, digamos, de conocimiento es extensa, es muy extensa, es muy, muy, muy extensa. Entonces, abordar la acupuntura, ¡pum! O sea, hay una palma de Buda. Creo que si queremos asociar o a traer de alguna manera qué es la medicina china, tradicional china, es una palma de Buda, o sea, es infinita, es como, tú crees que ya la tienes clara, no, hasta ahora estás en la uña. Y lo mismo con el conocimiento de la arbolaria, hay quienes se dedican toda su vida a estudiar la arbolaria, toda su vida a estudiar masaje,
toda su vida a estudiar el Qigong, ¿no? Que es el arte de mover la energía a través de la respiración, las artes marciales, eh, la acupuntura, como decía, el estudio de los microsistemas del cuerpo, la sexualidad sagrada taoísta, también, ¿no? Que es una forma como de abordar el cuerpo para alcanzar la inmortalidad o trascender, ¿no? En estados de éxtasis. Entonces es un abanico, es un árbol gigante de posibilidades, cómo podemos guiar, acompañar un proceso de transformación, que básicamente un desequilibrio o una enfermedad, un enfermo está en eso, en un proceso de transformación para volver a equilibrar sus energías, sus emociones, sus vientos internos, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una gama de posibilidades. La caligrafía es otra, la música es otra. Por eso para el chino todo tiene un orden, todo necesita una armonía, todo tiene un propósito y todo está en armonía con la naturaleza. Mira, tú dices algo interesante para nuestros seguidores, que la medicina china no solamente, o tradicional china, como la estamos hablando ahorita, no se queda solo en la aguja, ¿no? Mira ese conocimiento tan amplio como tú nos decías, la uña de Buda, ¿no? Yo puedo ser un experto en acupuntura, pero no puedo desconocer el masaje, no puedo desconocer el polaria, lo que tú nos hablabas, es decir, la medicina tradicional china tiene un conocimiento enorme y obviamente alternativo, lo que tú nos manifiestas. O sea, es un cúmulo de conocimiento que eso nos va a dar para muchísimos likes, como tú lo acabas de decir, hablar de polaria desde la medicina china, hablar de acupuntura, bueno, una serie de cosas interesantes. Vamos a seguir saludando acá, vamos a hacer una pausa para saludar a nuestros seguidores. Nos pueden seguir, si tienen dudas, preguntas sobre lo que estamos hablando, nos las pueden hacer para transmitirlas al maestro Yetzal. Entonces, por aquí tenemos a Sergio González, un gran saludo, Claudia Ayala, tenemos a Di Marvi, tenemos a Tatiana, Carolina Suárez, tenemos por acá a Ángela, gran saludo para ti. Dice Jorgito, un gran abrazo, te envío mi mejor energía. De Laura Marce 00, Carlos Portilla, bueno, en sí, muchísimos de nuestros seguidores que les encanta el tema de esto, abrebocas de lo que es la medicina tradicional china, que más adelante vamos a ir hablando de cómo se muestra como una alternativa. Tengo entendido que no solo trabaja la parte física, sino va más allá. Una pregunta, Yexan, que nos hacemos todos, y tú hablabas, y me fascina el tema, de que nosotros acá vemos la enfermedad de una manera totalmente diferente a como la ve el chino. ¿Cómo ve la enfermedad el chino? Nosotros aquí decimos, no, tú estás enfermo porque estás comiendo mucha carne y tienes ácido úrico. Por eso te pasa que el chino ve la enfermedad desde otra visión. ¿Tú nos podrías explicar para el chino cómo ve la enfermedad y de pronto cuál sería la diferencia como la vemos nosotros acá en nuestra parte del globo terráqueo, ¿sí? Entre Oriente y Occidente. Okay. Bueno, hay algo también muy bonito, porque como occidentales estamos viendo una transición entre las culturas de Oriente y de Occidente, y del norte y del sur, ¿sí? Entonces nos estamos reeducando en mirar la vida del hombre de una manera integrativa, holística, que genere no un tema lineal, sino una armonía circular. Entonces el asiático de por sí tiene esa mirada que es todo redondo, ¿no? Todo es cíclico, ¿no? Entonces no es separatista, ¿no? Sino integra, no es reduccionista, sino tiene una gama de posibilidades. Entonces, ¿cómo ve la enfermedad el chino? Como les decía, no considera la enfermedad como tal, sino un desequilibrio de dos grandes fuerzas, que como hablábamos de Panku,
separó el cielo y la tierra, lo yang que es arriba y lo yin que es abajo, y que son principios fundamentales de la visión oriental. Entonces, normalmente trabajamos en cuatro, o el chino muestra que hay cuatro dimensiones, por decirlo así, del ser humano. ¿Sí? La mental, ¿sí? Luego la física, en medio de eso está la dimensión emocional, y la que cobija todo, como esa gran burbuja, podría decirse, la dimensión de la conciencia o la dimensión espiritual. Si una de esas está en desequilibrio y no se resuelve el desequilibrio, va a impactar la dimensión física, que es la más densa. ¿Mm? Entonces ahí es donde siempre hemos escuchado hoy día, la mente es cuerpo y el cuerpo es mente. ¿Sí? Entonces no podemos separar la mente del cuerpo y el cuerpo de la mente. ¿Mm? Y eso implica todo el proceso energético que tenemos. ¿Sí? Eso implica tampoco no desconocer cómo funciona el cuerpo físico. ¿Sí? Porque aunque sea físico, en los aspectos más sutiles es energía. Y en los aspectos más sutiles no hay nada. Ese es es como como lo que se dio cuenta el mono. ¿Sí? Que en la profundidad no hay nada. O sea, el átomo en su parte más íntima no existe. Es vacío. Bueno, vacío, pero son muchas posibilidades, ¿no? Como la flor de loto, que es cerrada, son muchas posibilidades, y la flor abierta es el universo en su expansión. Pero entonces, respondiendo cómo ve el chino la enfermedad, es un desequilibrio en las energías internas, ¿sí? De los elementos, de las dos grandes fuerzas y de la relación que tiene con el cielo, con la tierra y con sus relaciones. O sea, no es dele una pastilla y ya, ¿no? Exacto. Porque no acalles el síntoma, ¿sí? Hay muchas cosas detrás, cada ser humano somos una historia muy particular, nada se repite, nada, ¿sí? Lo que hablé hace un minuto ya no es, y pudo impactar en el inconsciente de ustedes de buena manera o de mala manera, ¿sí? O sea, es de un Eh, cuidado. ya por cuestiones de tiempo, porque se nos está acabando el tiempo, eh, quería decirle a nuestros seguidores de que hoy nuestro tema fue medicina tradicional china. Y mira los tipsitos que el maestro Yersan nos da a nosotros, nos habla de un desequilibrio. Vamos a empezar, ya estamos viendo la enfermedad, estamos viendo que la medicina tradicional china va más allá de las agujas, hace una integralidad entre el cielo, la tierra, lo que lo rodea. Ya es un tema que aquí, maestro Yersan, queda abierto. Vamos a seguir invitándote a que nos des con tu conocimiento. Eh, Maestro Yersan, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos seguirte para que nos des nuevamente tus redes? ¿Dónde te pueden contactar? Yo sé que tú trabajas con medicina tradicional china, lo vamos a ir viendo más adelante, para que en este pequeño tiempito que nos digas cómo te podemos contactar. Bueno, pues antes que nada, primero agradecerles a todos. Quiero enviar un saludo muy especial al doctor Valentín, que se acaba de conectar. Muchas gracias, querido doc, también por la Más bien, inspiración. Y bueno, mis redes ahorita en este momento están como en una reestructuración, pero me pueden seguir en @Suna Bienestar, SUNA Bienestar. Empezaré a subir información a las redes o directamente en la Academia de Parapsicología Urantia. Allá pueden conseguir también información de mí. Y en Suna Bienestar estamos trabajando integralmente desde el aspecto físico, el emocional, el mental, el espiritual, desde esas cuatro dimensiones, especialmente con todo lo que tiene que ver con desórdenes a nivel de la columna vertebral, osteomusculares, psicoemocionales
y tenemos la posibilidad, por supuesto, de atender esas situaciones que no se ven, pero que existen, ¿sí? Como todas esas impregnaciones espirituales, esas situaciones que están en lo sutil, que pueden impactar definitivamente en nuestro cuerpo. Entonces, ahí estamos para acompañarles. Bueno, Yexar, muchísimas gracias a los que se conectaron en este live. Como se dan cuenta, el maestro nos acaba de hablar de que la medicina china o tradicional china también tiene su parte esotérica, tiene su parte espiritual. Bueno, eso es lo que vamos a ir hablando a medida que va pasando con esto live. Invitarlos a que nos sigan en redes a través de la revista Lático. Vamos a seguir trayendo muchos más invitados. Darle el agradecimiento a la Academia de Parapsicología Urantia, que siempre está con nosotros trabajando de la mano con la revista Lático. Y nada, maestro, muchísimas gracias por el conocimiento. Nos vemos en 8 días a la misma hora por este mismo espacio con un nuevo invitado. No les puedo decir nada más, pero el nivel va subiendo a nivel de los invitados. Entonces, un gran abrazo y mil bendiciones para todos.